Historia de la vida en la Tierra. 17.1 Teoría sobre el origen de la vida. Durante mucho tiempo, la investigación de los orígenes de la vida no fue más que un debate basado en la metafísica y las creencias religiosas. La creencia generalizada atribuye a la vida orígenes divinos. La teoría de la generación espontánea, que afirma que los seres vivos nacen de la Tierra o cualquier otro medio inerte, no fue rebatida hasta el siglo XVII. El italiano Francesco Redi demostró en 1660 que los gusanos que colonizan la carne nacen en realidad de huevos depositados por moscas. Así demostró que, al menos para los animales visibles, la generación espontánea era falsa. Louis Pasteur refutó definitivamente la generación espontánea, y resumió sus experimentos en el libro sobre las partículas organizadas que existen en el aire 1862, en caldos de cultivo estériles, que él dejaba expuestos al aire. En 1 o 2 días proliferaban los microorganismos vivos, pero si no quedaban expuestos, los microorganismos no se presentaban. La biogénesis, el concepto de que los organismos vivos provienen solo de otros organismos vivos, se convirtió en piedra angular de la biología. En el siglo XIX surgió la idea de que la vida tenía un origen extraterrestre. Los meteoritos que chocan contra nuestro planeta habrían depositado gérmenes procedentes de otro. En 1906, el sueco Svante Arrhenius propuso la hipótesis de que los gérmenes habían sido transportados por la radiación luminosa. Esto fue refutado años más tarde por Paul Becquerel, quien señaló que ningún ser viviente podría atravesar el espacio y resistir las rigurosas condiciones que reinan en el vacío. 17.2 Inicios de la vida. El caldo primordial. La geología ha demostrado que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Cerca de 1.000 millones de años más tarde ya albergaba seres vivos. Inicialmente la actividad volcánica era intensa y los gases liberados por las erupciones eran la fuente de la atmósfera primitiva, compuesta de vapor de agua, dióxido de carbono, CO2, nitrógeno, amoníaco, NH3, sulfuro de hidrógeno, H2S, y metano, CH4, y carente de oxígeno. El enfriamiento paulatino determinó la condensación del vapor y la formación de un océano primitivo que recubría gran parte del planeta. La primera teoría coherente que explica el origen de la vida la propuso en 1924 el ruso Alexandr Oparin. Antes de que surgiera la vida, las tormentas eléctricas, la luz ultravioleta y el calor provocaron la formación de moléculas orgánicas a partir de agua y de los componentes de la atmósfera de la Tierra primigenia. Estas moléculas incluían probablemente ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas cortas y lípidos. Según Oparin, estas moléculas prebióticas quedarían atrapadas en las charcas de aguas poco profundas y al concentrarse, continuaron evolucionando y diversificándose. En 1953 a los estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey recrearon en un balón de vidrio la supuesta atmósfera terrestre de hace unos 4.000 millones de años, mezclando CH4, NH3, H, H2S y vapor de agua. Sometieron la mezcla a descargas eléctricas de 60.000 voltios que simulaban tormentas. Después de una semana, identificaron en el balón varios compuestos orgánicos, en particular aminoácidos, urea, ácido acético, formol, y hasta azúcares, lípidos y alcoholes, moléculas complejas que había postulado Oparin. Por azar, algunas moléculas de ARN pudieron haber tenido propiedades enzimáticas y catalizar por tanto la formación de copias de sí mismas a partir de los nucleótidos de las aguas del planeta. Estas moléculas pudieron haber sido las precursoras de la vida. Unas microesferas de proteínas y lípidos que encerraban estas moléculas de ARN pudieron haber constituido las primeras estructuras semejantes a células, las protocélulas, que son capaces de reproducirse por división. Tabla 17.1 Historia de la vida en la Tierra. Tomado del Museo de Paleontología de la Universidad de California, abril del 2000. 17.3 Los primeros organismos. Las primeras células fósiles se encuentran en rocas de alrededor de 3.500 millones de años de antigüedad. Estas células eran procariotas quimiosintéticas que se alimentaban absorbiendo las moléculas orgánicas en el medio. Debido a que en esa época no había oxígeno atmosférico, el metabolismo energético debe haber sido anaeróbico. Al multiplicarse las células,
agotaron las moléculas orgánicas, y algunas adquirieron la capacidad de sintetizar sus propias moléculas alimentarias a partir de moléculas inorgánicas simples y energía de la luz solar. Estas primeras células fotosintéticas fueron probablemente los antepasados de las cianobacterias actuales. La fotosíntesis permitió fijar el dióxido de carbono abundante en la atmósfera y liberar oxígeno. Pero este no se quedaba en la atmósfera, pues era absorbido por las rocas ricas en hierro. Hace 2.200 millones de años, cuando se oxidó todo el hierro de las rocas, el oxígeno pudo empezar a acumularse en la atmósfera. El metabolismo aeróbico, que genera más energía celular que el metabolismo anaeróbico, surgió probablemente por esta época. La concentración de oxígeno fue aumentando en las capas altas de la atmósfera y los relámpagos lo transformaron en ozono, el cual tiene la propiedad de filtrar los rayos ultravioleta nocivos para los seres vivos. Cuando la capa de ozono alcanzó un espesor suficiente, los animales y vegetales pudieron abandonar la protección que proporcionaba el medio acuático y colonizar tierra firme. Las células eucarióticas evolucionaron hace alrededor de 1.800 millones de años. Las primeras surgieron probablemente como asociaciones simbióticas entre células procarióticas depredadoras y bacterias. Las mitocondrias pudieron haber evolucionado a partir de bacterias aeróbicas englobadas por células depredadoras. De forma análoga, los cloroplastos evolucionaron probablemente a partir de cianobacterias fotosintéticas. 17.4 Surgimiento de la multicelularidad. Los organismos multicelulares evolucionaron a partir de células eucarióticas y aparecieron hace alrededor de 1.000 millones de años. La multicelularidad ofrece ventajas, entre ellas mayor rapidez de locomoción y un tamaño más grande. Los primeros organismos multicelulares surgieron en el mar. En las plantas, el mayor ofrecía cierta protección contra la depredación. La especialización de las células permitió a las plantas fijarse en las aguas bien iluminadas y ricas en nutrimentos de la costa. En el caso de los animales, la multicelularidad hizo posible comportamientos predatorios más eficientes y permitió escapar con más facilidad de los depredadores. Estos, a su vez, crearon presiones ambientales que promovían una locomoción más rápida, mejores sentidos e inteligencia. 17.5 La vida invade la Tierra. Los primeros organismos terrestres fueron probablemente algas. Las primeras plantas multicelulares terrestres aparecieron hace alrededor de 400 millones de años. Aunque la vida terrestre exigía adaptaciones en términos de sostén del cuerpo, reproducción y adquisición de humedad, la Tierra también ofrecía luz solar en abundancia y protección contra herbívoros acuáticos. Poco después de la evolución de plantas terrestres, los artrópodos invadieron la Tierra. La ausencia de depredadores y la abundancia de plantas terrestres que servían de alimento facilitó la invasión de la Tierra por los animales. Se piensa que los primeros vertebrados terrestres evolucionaron a partir de peces de aleta lobular, que tenían aletas parecidas a patas y un pulmón primitivo. Un grupo de estos peces evolucionó hasta dar origen a los anfibios hace alrededor de 350 millones de años. Los reptiles evolucionaron a partir de los anfibios, con varias adaptaciones para la vida en tierra, fecundación interna, huevos y piel impermeable, y mejores pulmones. Las aves y mamíferos evolucionaron de forma independiente a partir de grupos diferentes de reptiles. Los adelantos principales fueron una temperatura corporal constante y el aislamiento de la superficie corporal. La historia de la vida se caracteriza por una rotación constante de especies a medida que unas se extinguen, otras toman su lugar. Las extinciones en masa se debieron probablemente a alguna combinación de cambios climáticos y sucesos catastróficos, como erupciones volcánicas e impactos de meteoritos, por ejemplo. 17.6 Evolución de los primates. Los primates de vida arbórea evolucionaron a partir de un grupo de mamíferos del tipo de la musaraña. Los primates presentan varias adaptaciones favorables: ojos dirigidos al frente que confieren visión binocular, visión cromática, manos prensiles y un cerebro relativamente grande. Los primates se dividen en dos semiórdenes: estrepsirrinos, que incluyen los lémures, y aplorrinos, que comprende tarseros y antropoides, monos, simios y seres humanos. El origen del ser humano moderno tiene dos hipótesis opuestas, la africana y la multiregional. Datos moleculares comparativos favorecen el origen africano. Alrededor de 20 a 30 millones de años atrás,
algunos primates descendieron de los árboles. Los australopitecinos surgieron en África hace alrededor de 4 millones de años. Un grupo de australopitecinos dio origen a un linaje de homínidos del género Homo, del cual surgieron a su vez los simios y los seres humanos modernos. Estos homínidos caminaban erguidos, tenían un cerebro más grande que sus antepasados y elaboraban herramientas primitivas. Homo habilis es el primer homínido primitivo conocido con algunas características humanas que carecían los australopitecinos, incluyendo un encéfalo ligeramente mayor. H. habilis elaboró herramientas toscas de piedra. Homo erectus tenía el encéfalo más grande que H. habilis, hacía herramientas más elaboradas y es posible que haya confeccionado ropa, encendido fuego y vivido en cavernas u otros refugios. Homo sapiens arcaico vivió en África, Asia y Europa desde hace unos 80.000 hasta hace 100.000 años. El hombre de Neanderthal existió desde hace unos 230.000 hasta hace 30.000 años. Tenía baja estatura, constitución fuerte, notables bordes supraorbitarios y huesos mandibular. Muchos científicos consideran que el hombre de Neanderthal era una especie separada, Homo neanderthalensis, mientras que otros piensan que era una raza de seres humanos modernos. La desaparición del hombre de Neanderthal es un misterio. Hace 100.000 años ya existían seres humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens. La cultura de Cro-Magnon, que existió en Francia y España hace unos 35.000 años, ejemplifica a los seres humanos modernos.